El silbador en la oscuridad. Griswold despertó de repente con todos los nervios vibrando por una premonición de inminente peligro. Miró a su alrededor con aire aturdido, incapaz al principio de recordar dónde estaba o qué hacía allí. La luz de la luna se filtraba a través de las polvorientas ventanas, y la enorme estancia vacía con su altísimo techo y el negro boquete de su hogar resultaba espectral y desconocida. Luego, a medida que emergía de las telarañas de su reciente sueño, recordó dónde se encontraba y qué estaba haciendo allí. Volvió la cabeza y miró a su compañero, que dormía en el suelo cerca de él. John Brainerd no era más que una alargada forma en la oscuridad que la luna apenas teñía de gris. Griswold trató de recordar lo que le había despertado. En la casa no se oía ningún sonido. Afuera todo estaba igual de silencioso. El siseo de la lechuza llegaba de muy lejos, del bosque de pinos. Al fin, Griswold capturó el huidizo recuerdo. Lo que le había asustado hasta el punto de despertarle era una pesadilla espantosa. El recuerdo fluyó ahora a raudales, reproduciendo, como en un agua fuerte, la abominable visión. Aunque había sido un sueño, tenía que haberlo sido, desde luego, pero se había mezclado tan extrañamente con recientes acontecimientos reales que resultaba difícil saber dónde terminaba la realidad y dónde empezaba la fantasía. En sueños, le había parecido revivir sus últimas horas de vigilia con todo detalle. El sueño había empezado de repente cuando John Brainerd y él llegaban a la vista de la casa donde ahora se encontraban. Habían llegado por un camino vecinal lleno de baches que discurría entre los numerosos pinares, procedentes de Nueva Inglaterra en viaje de vacaciones. Habían divisado la antigua casa con sus galerías cubiertas, alzándose en medio de una jungla de arbustos y malas hierbas, en el momento en que el sol se ocultaba detrás de ella. Estaban agotados, mareados por el traqueteo del automóvil sobre aquellos infames caminos. La antigua casa desierta excitó su imaginación con su aspecto de pasado esplendor y definitiva ruina. Dejaron el automóvil junto al camino, y mientras avanzaban a través de una maraña de maleza, unos cuantos palomos se alzaron de las balaustradas de la casa y se alejaron con un leve batir de alas. La puerta de madera de encima estaba abierta. Una espesa capa de polvo cubría el suelo del amplio vestíbulo y los peldaños de la escalera que conducía al piso superior. Cruzaron otra puerta que se abría al vestíbulo y penetraron en una habitación vacía, grande, polvorienta, llena de telarañas. Las cenizas del hogar estaban cubiertas de polvo. Discutieron la conveniencia de salir a buscar un poco de leña y encender fuego, pero decidieron no hacerlo. A medida que el sol se hundía en el horizonte, la oscuridad llegaba rápidamente, la oscuridad negra, absoluta, de los terrenos poblados de pinos. Los dos amigos sabían que en los bosques meridionales abundaban las culebras y las serpientes de cascabel, y no les sedujo la idea de salir a buscar leña a oscuras. Abrieron unas latas de conservas, cenaron de manera frugal, luego se enrollaron en sus mantas delante del vacío hogar y de inmediato se quedaron dormidos. Esto, en parte, era lo que Griswold había soñado. Vio de nuevo la maltrecha casa erguiéndose contra los arreboles de la puesta de sol. Vio la bandada de palomos que emprendían el vuelo mientras Brainerd y él se acercaban a la casa. Vio la sombría habitación donde ahora se encontraban y vio las dos formas que eran su compañero y él mismo, envueltos en sus mantas y tendidos en el polvoriento suelo. A partir de este punto, su sueño se modificó de manera sutil, pasando de lo real a lo fantástico. Griswold estaba asomado a una estancia sombría, iluminada por la grisácea luz de la luna
que penetraba por algún lugar ignorado, ya que en aquella estancia no había ninguna ventana. Pero a la grisácea claridad, Griswold vio 3 formas silenciosas que colgaban suspendidas en hilera, y su inmovilidad despertó un helado terror en su alma. No se oía ningún sonido, ninguna palabra, pero Griswold intuía una presencia terrible agazapada en un oscuro rincón. De repente, volvió a encontrarse en la estancia polvorienta, de techo alto, delante del gran hogar. Estaba tendido en el suelo, envuelto en sus mantas, mirando fijamente a través del sombrío vestíbulo, hacia un lugar bañado por un rayo de luna, en la escalera que ascendía al piso superior. Allí había algo, una forma inclinada, inmóvil, bajo el rayo de luna, pero una sombra borrosa y amarillenta que podría haber sido un rostro estaba vuelta hacia él, como si alguien agachado en la escalera les estuviera contemplando. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo y en aquel momento se despertó, si es que en realidad había estado durmiendo. Parpadeó varias veces. El rayo de luna caía sobre la escalera en el lugar exacto donde había soñado que lo hacía, pero Griswold no vio ninguna figura acechante. Sin embargo, su cuerpo seguía temblando a causa del miedo que le había inspirado el sueño o la visión que acababa de tener. Sus piernas estaban heladas, como si las hubiera sumergido en agua fría. Griswold hizo un movimiento involuntario para despertar a su compañero cuando un repentino sonido le dejó paralizado. Era un silbido, procedente del piso superior. Suave y fantasmal, iba subiendo de tono, sin desgranar ninguna melodía determinada. Aquel sonido, en una casa supuestamente desierta, resultaba bastante alarmante, pero lo que le heló la sangre en las venas de Griswold fue algo más que el simple miedo a un invasor físico. No habría podido definirse a sí mismo el terror que se apoderó de él, pero las mantas de Brainerd se movieron y Griswold vio que su compañero estaba sentado. La forma de su cuerpo se dibujaba vagamente en la oscuridad, con la cabeza vuelta hacia la escalera, como si escuchara con mucha atención. El misterioso silbido aumentó todavía más en intensidad. «John», susurró Griswold con la boca seca. Habría querido gritar, decirle a Brainerd que arriba había alguien cuya presencia podía resultar peligrosa para ellos, que tenían que marcharse de inmediato de la casa. Pero la voz murió en su garganta. Brainerd se había puesto de pie. Sus pasos resonaron en el vestíbulo mientras lo cruzaba en dirección a la escalera. Empezó a subir los peldaños, una sombra más entre las sombras que le rodeaban. Griswold continuó tendido, incapaz de moverse en medio de un verdadero torbellino mental. ¿Quién estaba silbando arriba? Vio a Brainerd pasar por el lugar iluminado por el rayo de luna. Vio su cabeza extrañamente erguida, como si estuviera mirando algo que Griswold no podía ver, encima y más allá de la escalera. Pero su rostro era tan inexpresivo como el de un sonámbulo. Cruzó la zona iluminada y desapareció de la vista de Griswold, a pesar de que este último trató de gritarle que regresara, pero de su garganta solo salió un ahogado susurro. El silbido fue desvaneciéndose hasta morir del todo. Griswold oyó crujir los peldaños bajo las botas de Brainerd. Ahora había alcanzado el rellano superior, ya que Griswold oyó resonar sus pasos por encima de su cabeza. De repente, los pasos se detuvieron y la noche entera pareció contener la respiración. Luego, un espantoso grito rompió el silencio y Griswold se incorporó, gritando a su vez. La extraña parálisis que le impidió moverse había desaparecido. Dio un paso hacia la escalera y luego se detuvo. Volvían a resonar los pasos. Brainerd estaba de regreso. No corría. Andaba incluso con más lentitud que antes. Los peldaños de la escalera volvieron a crujir. Una mano, que se movía a lo largo de la barandilla, quedó iluminada por el rayo de luna.
luego la otra, y un escalofrío de terror recorrió el cuerpo de Griswold al ver que esta segunda mano empuñaba un hacha de la cual goteaba un líquido oscuro. ¿Era Brainerd el que estaba descendiendo la escalera? Sí, la figura había cruzado ahora el rayo de luna, y Griswold la reconoció. Luego vio el rostro de Brainerd y una ahogada exclamación brotó de sus labios. El rostro de Brainerd estaba pálido, cadavérico. Unas gotas de sangre se desprendían de él. Sus ojos, vidriosos, tenían una fijeza obsesionante, y la sangre emanaba también de la herida claramente visible en su cabeza. Griswold no recordó de manera exacta cómo consiguió salir de aquella maldita casa. Más tarde, conservó un recuerdo confuso de haber saltado a través de una polvorienta ventana llena de telarañas, de haber corrido, ciego, a través de la maleza, aullando de terror. Vio la negra barrera de los pinos y la luna flotando en una neblina roja como la sangre. Al ver el automóvil aparcado junto al camino, recobró parte de su cordura. En un mundo que había enloquecido de repente, aquel era un objeto que reflejaba una prosaica realidad. Pero en el momento en que se disponía a abrir la portezuela, un espantoso chirrido resonó en sus oídos, y una forma ondulante avanzó la cabeza hacia él desde el asiento del conductor, mostrando una lengua ahorquillada a la luz de la luna. Con un aullido de terror, Griswold echó a correr hacia el camino, como corre un hombre en una pesadilla. Corría a ciegas. Su aturdido cerebro era incapaz de ningún pensamiento consciente. Se limitaba a obedecer al instinto primario que le impulsaba a correr, 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 hasta caer exhausto. Las negras paredes de los pinos surgían de manera interminable a su lado, hasta el punto de que Griswold tenía la sensación de no moverse de sitio. Pero de súbito, un sonido penetró la niebla de su terror. El inexorable rumor de unos pasos que le seguían. Volviendo la cabeza, vio a alguien que avanzaba detrás de él. Lobo o perro, no habría podido decirlo, pero sus ojos ardían como bolas de fuego verde. Griswold aumentó la velocidad de su carrera, dio la vuelta a una curva del camino y oyó relinchar a un caballo. Vio la grupa del animal y oyó maldecir al jinete que lo montaba. Vio un brillo azulado en la mano levantada del hombre. Griswold se tambaleó y tuvo que agarrarse al estribo del jinete para no caer al suelo. «Por el amor de Dios, ayúdeme», jadeó. «La cosa ha asesinado a Brainerd y me está persiguiendo. ¡Mire!». 2 bolas de fuego ardían entre los arbustos en la revuelta del camino. El jinete volvió a maldecir y disparó 3 veces consecutivas. Las bolas de fuego se desvanecieron y el jinete, librando su estribo del agarrón de Griswold, hizo avanzar su caballo hacia la revuelta. Griswold dio unos pasos vacilantes, temblando como un azogado. El jinete desapareció unos instantes de su vista. Luego regresó al galope. «Ha desaparecido», dijo. «Supongo que era un lobo, aunque nunca oí que persiguieran a un hombre. ¿Sabe usted lo que era?». Griswold se limitó a sacudir la cabeza. El jinete, recortándose contra la luz de la luna, le miraba desde lo alto, empuñando aún en su mano derecha el humeante revólver. Era un hombre robusto, de mediana estatura, y su ancho sombrero y sus botas le señalaban como un nativo de la región tan claro como el atuendo de Griswold revelaba en él al forastero. «¿Qué es lo que ha sucedido?», preguntó el jinete. «No lo sé. Me llamo Griswold. John Brainerd, el amigo que viajaba conmigo, y yo nos detuvimos en la casa abandonada que hay al otro lado del camino para pasar allí la noche. Algo... Oh, Dios mío, debo estar loco. Alguien se asomó por encima de la barandilla de la escalera. Alguien que tenía el rostro amarillento. Creí que estaba soñando, pero tiene que haber sido real. Luego alguien silbó en el piso de arriba y Brainerd se levantó y subió la escalera como un sonámbulo o un hombre hipnotizado. Oí un grito. Luego Brainerd volvió a bajar con un hacha ensangrentada en la mano y, Dios mío, estaba muerto. Le habían abierto la cabeza. Vi sus sesos a través de la herida y la sangre que emanaba por ella, y su rostro era el de un cadáver. Pero bajó la escalera.
Pongo a Dios por testigo de que John Brainerd fue asesinado en aquel oscuro rellano y de que su cadáver descendió luego la escalera con un hacha en la mano para asesinarme». El jinete no hizo ningún comentario. Permaneció sentado sobre su caballo como una estatua, recortándose contra las estrellas, y Griswold no pudo leer en su expresión, ya que su rostro estaba ensombrecido por el ala de su sombrero. «Piensa usted que estoy loco», murmuró Griswold. «Tal vez lo esté». «No sé qué pensar», respondió el jinete. «Si no se tratara de la antigua casa de los Pleasantville... Bueno, veremos. Me llamo Buckner. Soy el sheriff de este condado. Vengo de llevar a un negro al condado vecino y se me ha hecho un poco tarde». Se apeó de su caballo y se quedó en pie junto a Griswold, más bajo que él, pero mucho más fornido. De su persona se desprendía un aire de decisión y de seguridad en sí mismo, y no resultaba difícil imaginar que sería un hombre peligroso en cualquier clase de lucha. «¿Teme usted regresar a la casa?», preguntó. Griswold se estremeció, pero sacudió la cabeza. Revivía en él la obstinada tenacidad de sus antepasados puritanos. «La idea de enfrentarme de nuevo con aquel horror me pone enfermo», murmuró. «Pero, pobre Brainerd, tenemos que encontrar su cadáver, Dios mío», exclamó, desalentado por el abismal horror de la cosa. ¿Qué es lo que encontraremos? Si un hombre muerto anda...» «Veremos». El sheriff ató las riendas alrededor de su brazo izquierdo y empezó a llenar los cilindros de su enorme revólver mientras andaban. Cuando llegaron a la revuelta del camino, la sangre de Griswold estaba helada ante el pensamiento de lo que podían encontrar en el camino, pero solo vieron la casa irguiéndose espectralmente entre los pinos. «Dios mío», susurró Griswold, «parece mucho más siniestra ahora que cuando llegamos a ella y vimos aquellos palomos que volaban del porche». «¿Palomos?», inquirió Buckner, dirigiéndole una rápida mirada. «¿Vio usted a los palomos?». «Desde luego, una bandada que salió volando del porche». Caminaron unos instantes en silencio hasta que Buckner dijo con cierta brusquedad: «He vivido en esta región desde que nací. He pasado por delante de la antigua casa de los Pleasantville centenares de veces, a todas las horas del día y de la noche, pero nunca he visto un solo palomo, ni en la casa, ni en los bosques de los alrededores». «Pues había una verdadera bandada», repitió Griswold, sorprendido. «He conocido a hombres que juraron haber visto una bandada de palomos posados en el porche de la casa, a la puesta del sol», dijo Buckner lentamente. «Todos eran negros, excepto uno. Un trampero estaba encendiendo una fogata en el patio, dispuesto a pasar allí aquella noche. Le vi al atardecer y me habló de los palomos. A la mañana siguiente volví a la casa. Las cenizas de su fogata estaban allí, y su vaso de estaño, y la sartén en la cual frió su tocino, y sus mantas extendidas como si hubiera dormido en ellas. Nadie volvió a verle. Eso ocurrió hace 12 años. Los negros dicen que ellos pueden ver a los palomos, pero ningún negro se atreve a pasar por este camino después de la puesta del sol. Dicen que los palomos son las almas de los Pleasantville, que salen del infierno cuando se pone el sol. Los negros dicen que el resplandor rojizo que se ve hacia el oeste es la claridad del infierno, porque a aquella hora las puertas del infierno están abiertas para dar paso a los Pleasantville. «¿Quiénes eran los Pleasantville?», preguntó Griswold, estremeciéndose. «Eran los propietarios de todas estas tierras. Una familia franco-inglesa. Llegaron procedentes de las Indias Occidentales antes de la evacuación de Luisiana. La guerra civil les arruinó, como a otros tantos. Algunos de sus miembros resultaron muertos en la guerra. La mayoría de los otros murieron fuera de aquí. Nadie vivió en la casa solariega a partir de 1890, cuando Miss Elizabeth Pleasantville, la última del linaje, desapareció una noche de la casa y nunca regresó». «¿Es ese su automóvil?». Se detuvieron al lado del vehículo y Griswold contempló de manera morbosa la antigua mansión. Sus polvorientos ventanales estaban vacíos y oscuros, pero Griswold experimentaba la desagradable sensación de que unos ojos le acechaban con expresión hambrienta a través de los cristales. Buckner repitió su pregunta. «Sí», respondió Griswold. «Tenga cuidado.
Hay una serpiente en el asiento, o por lo menos estaba allí. Ahora no hay ninguna, gruñó Buckner, atando su caballo y sacando una linterna de las alforjas. Bueno, vamos a echar un vistazo. Echó a andar hacia la casa con la misma tranquilidad de que si se dirigieran a efectuar una visita de cumplido a unos amigos. Griswold le siguió, pegado a sus talones, respirando de manera agitada. La leve brisa llevaba hasta ellos un hedor a corrupción y a vegetación podrida, y Griswold experimentó una intensa sensación de náuseas, en la cual se mezclaban el malestar físico y la angustia mental que provocaban aquellas antiguas mansiones que ocultaban olvidados secretos de esclavitud, de orgullo de raza y de misteriosas intrigas. Se había imaginado el sur como una tierra lánguida y soleada, acariciada por suaves brisas que transportaban cálidos aromas a flores y a especias, donde la vida discurría plácida al ritmo de los cantos que los negros entonaban en los campos de algodón bañados por el sol. Pero ahora acababa de descubrir otro aspecto, completamente inesperado, un aspecto oscuro, impregnado de misterio, y el descubrimiento le resultaba repulsivo. Cruzaron la pesada puerta de madera de encino. La negrura del interior quedaba intensificada ahora por el haz luminoso proyectado por la linterna de Buckner. Aquel haz se deslizó a través de la oscuridad del vestíbulo y trepó por la escalera, y Griswold contuvo la respiración, apretando los puños, pero ninguna forma demencial se reveló allí. Buckner avanzó con la ligereza de un gato, la linterna en una mano, el revólver en la otra. Mientras proyectaba la luz de su linterna en la habitación que se abría al pie de la escalera, Griswold lanzó un grito y volvió a gritar, a punto de desmayarse con el espectáculo que se ofrecía a sus ojos. Un rastro de gotas de sangre cruzaba la habitación, pasando por encima de las mantas que Brainerd había ocupado, las cuales estaban extendidas entre la puerta y las del propio Griswold. Y las mantas de Griswold tenían un terrible ocupante. John Brainerd estaba tendido en ellas, boca abajo, con una horrible herida en la parte posterior de la cabeza. Su mano extendida seguía empuñando el mango de un hacha, y la hoja estaba profundamente clavada en la manta y en el suelo que se extendía debajo, en el lugar exacto donde había reposado la cabeza de Griswold cuando dormía allí. Griswold no se dio cuenta de que se tambaleaba, ni de que Buckner le cogía, impidiendo que cayera al suelo. Cuando recobró el conocimiento, la cabeza le dolía terrible y todo parecía dar vueltas alrededor. Buckner proyectó el haz luminoso de su linterna sobre su rostro, haciéndole parpadear. La voz del sheriff llegó desde más allá de la brillante claridad. Griswold, me ha contado usted una historia muy difícil de creer. Vi algo que le perseguía a usted, pero aquello era un lobo o un perro salvaje. Si está ocultando algo, será mejor que lo escupa ahora. Lo que me ha contado a mí es insostenible ante cualquier tribunal. Va usted a enfrentarse con la acusación de haber asesinado a su compañero. Tengo que detenerle. Si es usted sincero conmigo, las cosas serán mucho más fáciles. Ahora dígame, ¿mató a usted a este hombre, Griswold? Supongo que ocurriría algo parecido a esto. Discutieron ustedes por algo, la discusión se agrió, Brainerd empuñó un hacha y le atacó, pero usted consiguió desarmarle, le abrió la cabeza de un hachazo y volvió a dejar el arma en sus manos. ¿Me equivoco? Griswold ocultó la cara entre sus manos, sacudiendo la cabeza. Dios mío, yo no maté a John. ¿Por qué iba a hacer una cosa así? John y yo éramos amigos de la infancia. Le he dicho a usted la verdad. No puedo reprocharle a usted que no me crea, pero juro por Dios que es la verdad. La luz volvió a iluminar la abierta cabeza de Brainerd y Griswold cerró los ojos. Oyó que Buckner gruñía. Creo que le mataron con el hacha que tiene en la mano. Hay sangre y sesos pegados a la hoja y unos cuantos cabellos del mismo color que los suyos. Eso empeora las cosas para usted, Griswold. ¿Por qué?, gimió Griswold con voz temblorosa. Elimina toda posibilidad de alegar defensa propia. Brainerd no pudo atacarle con esa hacha después de que usted le abrió la cabeza con ella. La herida es mortal de necesidad. Debió usted arrancar el hacha de su cabeza, clavarla en el suelo y colocar sus dedos alrededor del mango para que pareciera que él le atacaba. Una maniobra muy hábil, si hubiera utilizado usted otra hacha.
Pero yo no le maté, gimió Griswold. No tengo la menor intención de alegar defensa propia. Eso es lo que me intriga, admitió Bugner de manera franca. ¿Qué asesino sería tan estúpido para contar una historia tan descabellada como la que usted me ha contado para demostrar su inocencia? Cualquier asesino habría inventado una historia que fuera lógica al menos. El rastro de sangre procede de la puerta. El cadáver fue arrastrado. No pudo ser arrastrado. El suelo está lleno de polvo y se verían las huellas. Tuvo usted que transportarle hasta aquí después de haberle matado en otro lugar, pero en ese caso, ¿por qué no hay sangre en sus ropas? Desde luego puede usted haberse cambiado la ropa, pero ese individuo no lleva muerto mucho tiempo. Bajó la escalera y cruzó la habitación, murmuró Griswold. Venía a matarme. Supe que venía a matarme cuando le vi acechando por encima de la barandilla. Descargó el golpe donde yo habría estado, de no haberme despertado. Mire aquella ventana, está rota. Salté a través de ella. Sí, la veo, pero si andaba entonces, ¿por qué no anda ahora? No lo sé. Estoy demasiado trastornado para pensar cuerdamente. Temí que se levantara del suelo y saliera en mi persecución. Cuando oí a aquel lobo corriendo detrás de mí, creí que era John que me perseguía. John, corriendo a través de la noche con su hacha ensangrentada y su ensangrentada cabeza. Sus dientes castañetearon mientras revivía aquel espantoso horror. Bugner paseó por el suelo el haz luminoso de su linterna. Las gotas de sangre proceden del vestíbulo. Vamos, las seguiremos. Griswold se estremeció. ¿Proceden del piso superior? Bugner le miraba fijamente. ¿Teme usted subir al piso conmigo? El rostro de Griswold estaba gris. Sí, pero voy a subir, con usted o sin usted. La cosa que mató al pobre John puede estar todavía oculta allí. Suba detrás de mí, ordenó Bugner. Si algo salta sobre nosotros, yo me ocuparé de ello. Pero, por su propio bien, le advierto que disparo con más rapidez de la que emplea un gato en saltar, y que rara vez fallo un tiro. Si se le ha ocurrido la idea de atacarme por detrás, olvídela. No sea estúpido, exclamó Griswold. El furor había barrido de momento sus temores, y aquella enojada exclamación pareció tranquilizar a Bugner mucho más que todas sus protestas de inocencia. Deseo ser justo, dijo. No puedo acusarle y condenarle sin pruebas. Si es verdad la mitad solamente de lo que me ha contado, ha vivido usted un verdadero infierno, y no quiero ser demasiado duro, pero debe comprender lo difícil que me resulta creerle. Griswold no respondió. Se limitó a indicarle con un gesto que estaba dispuesto a acompañarle arriba. Cruzaron el vestíbulo y se detuvieron al pie de la escalera. Un rastro de gotas de sangre, claramente visibles en los polvorientos peldaños, señalaba el camino. Hay pisadas de hombre en el polvo, gruñó Bugner. Hay que subir despacio. Tenemos que fijarnos bien en lo que vemos, ya que al subir borraremos estas huellas. Hay un rastro de pisadas que suben y otras que bajan, del mismo hombre. Y no son de usted. Brainerd era un hombre mucho más alto que usted. Hay gotas de sangre en todo el camino, sangre en la barandilla, como si un hombre hubiera posado en ella su mano ensangrentada. Una mancha de algo que parecen sesos. Me pregunto. Bajaba la escalera y estaba muerto, agarrándose con una mano a la barandilla y empuñando con la otra el hacha que le mató. ¿Pudieron transportarle?, murmuró el sheriff. Pero, si alguien le transportó, ¿dónde están sus huellas? Llegaron al rellano superior, un amplio y vacío espacio de polvo y sombras, donde las ennegrecidas ventanas rechazaban la claridad de la luna y el haz luminoso de la linterna de Bugner parecía inadecuado. Griswold temblaba como una hoja. Aquí, en la oscuridad y el horror, había muerto John Brainerd. Alguien silbaba aquí arriba, murmuró. Igual que las de la escalera. Unas van y otras vienen. Las mismas huellas. ¡Oh, Dios! Detrás de él, Griswold ahogó un grito, ya que acababa de ver lo que había provocado la exclamación de Bugner. A unos pies de distancia del último peldaño, las huellas de las pisadas de Brainerd se detenían de manera brusca y luego daban la vuelta, casi pisando las huellas anteriores. Y en el lugar donde se había detenido, había una gran mancha de sangre en el polvoriento suelo, y otras huellas que llegaban hasta allí.
huellas de pies descalzos, pequeños, pero de pulgares muy anchos. También aquellas huellas retrocedían a partir de aquel punto. Bogner se inclinó sobre ellas, murmurando: «Las huellas se encuentran, y en el lugar donde se encuentran hay sangre y sesos en el suelo. Aquí mataron a Brainerd, descargándole un hachazo. Unos pies descalzos procedentes de la oscuridad se encuentran con unos pies calzados. Luego, ambos dan la vuelta. Los pies calzados bajan la escalera. Los descalzos retroceden por el rellano». Proyectó la luz de su linterna a lo largo del rellano. Las pisadas se desvanecían en la oscuridad, más allá del alcance de la luz. A un lado y a otro, las cerradas puertas de otras estancias eran secretos portales de misterio. «Supongamos que su descabellada historia fuera cierta», murmuró Bogner, medio para sí mismo. «Esas huellas no son de usted. Parecen las de una mujer. Supongamos que alguien silbó y Brainerd subió aquí a investigar. Supongamos que alguien le atacó aquí, en la oscuridad, abriéndole la cabeza. En tal caso, las huellas hubieran sido tal como son, en realidad. Pero suponiendo que fuera eso lo que hubiera ocurrido, ¿por qué no se quedó Brainerd tendido aquí, donde encontró la muerte? ¿Pudo haber vivido el tiempo suficiente para arrancar el hacha de manos del que le asesinó y bajar la escalera con ella? «No, no», exclamó Griswold. «Yo le vi en la escalera. Estaba muerto. Ningún hombre podría vivir un minuto después de recibir tal herida». «Lo creo», murmuró Bogner, «pero es una locura, o un plan diabólicamente hábil. Sin embargo, ningún hombre en su sano juicio elaboraría un plan tan descabellado para escapar al castigo de su crimen, cuando un simple alegato de defensa propia sería mucho más eficaz. Ningún tribunal aceptaría esta historia. Bueno, vamos a seguir esas otras huellas. Avanzan por el rellano. Un momento, ¿qué es esto?» Con un estremecimiento de terror, Griswold vio que la luz de la linterna empezaba a amortiguarse. «Esta batería es nueva», murmuró Bogner, y por primera vez, Griswold captó una nota de temor en su voz. «Vamos, tenemos que salir de aquí de inmediato». La luz se había amortiguado hasta quedar reducida a un débil brillo rojizo. La oscuridad parecía acercarse a ellos, deslizándose con el paso silencioso de un gato. Bogner retrocedió hacia la escalera, llevando a Griswold pegado a sus talones. En la creciente oscuridad, Griswold oyó un sonido como el de una puerta que se abría lentamente, y al mismo tiempo, las negruras que les rodeaban vibraron con una oculta amenaza. Griswold supo que Bogner experimentaba la misma sensación que le había invadido a él, ya que el cuerpo del sheriff se tensó como el de una pantera dispuesta a saltar. Pero continuó retrocediendo sin prisas, luchando contra el pánico que le impulsaba a gritar y a emprender una loca huida. Una terrible idea hizo brotar un sudor helado de su frente. ¿Y si el muerto se estaba deslizando detrás de ellos, en la oscuridad, empuñando el hacha ensangrentada presto a descargarla sobre ellos? Aquella posibilidad la abrumó hasta el punto de que apenas se dio cuenta de que sus pies alcanzaban el vestíbulo inferior, y solo entonces descendían hasta recobrar toda su fuerza. Pero cuando Bogner proyectó el haz luminoso hacia la parte superior de la escalera, no consiguió iluminar más que oscuridad que colgaba como una tangible niebla sobre el rellano superior. «Esta maldita linterna estaba embrujada», murmuró Bogner. «La cosa no tiene otra explicación. No puede atribuirse a causas naturales». «Ilumine la habitación», suplicó Griswold. «Vea si John está». No consiguió traducir en palabras su horrible idea, pero Bogner comprendió. Griswold no habría sospechado nunca que la vista del espantoso cadáver de un hombre asesinado pudiera inspirarle tal sensación de alivio. «Todavía está ahí», dijo Bogner. «Si anduvo después de ser asesinado, no ha vuelto a hacerlo desde entonces. Pero aquella cosa...» Proyectó de nuevo la luz de la linterna hacia la parte superior de la escalera, mordiéndose el labio y rezongando en voz baja. Por 3 veces había levantado su revólver. Griswold leyó en su pensamiento. El sheriff se sentía tentado de volver a subir aquella escalera, de medir sus fuerzas con lo desconocido, pero el sentido común le retenía.
A oscuras no tendría ninguna posibilidad, murmuró. Y si subo, la luz volverá a apagarse. Se volvió hacia Griswold. Sería inútil intentar nada. En esta casa hay algo diabólico y creo que puedo adivinar lo que es. No creo que asesinara usted a Brainerd. Lo que le asesinó está ahí arriba, ahora. En su historia hay muchos puntos que resultan descabellados, pero ¿acaso no es descabellado que una linterna se apague sin más ni más? No creo que lo que haya allá arriba sea humano. Hasta ahora nunca me había asustado la oscuridad, pero no voy a subir a ese piso hasta que se haga de día. No tardará en amanecer. Esperaremos afuera, en aquella galería. Las estrellas empezaban a palidecer cuando salieron al amplio porche. Bogner se sentó en la barandilla, de cara a la puerta de la casa, empuñando su revólver. Griswold tomó asiento junto a él y se reclinó contra los restos de una columna. Cerró los ojos, acogiendo con placer la leve brisa que parecía refrescar su enfebrecido cerebro. Experimentaba una extraña sensación de irrealidad. Era un forastero en una región desconocida, una región que parecía haberse llenado repentinamente de negro horror. La sombra del patíbulo planeaba encima de él, y en aquella sombría mansión yacía John Brainerd con la cabeza destrozada. Como las ficciones de un sueño, aquellos hechos giraban en su cerebro hasta que se fundieron en un crepúsculo gris, mientras el sueño se apoderaba compasivamente de su alma. Despertó a un frío amanecer y al recuerdo de los horrores de la noche. La niebla se arrastraba en jirones por las copas de los pinos. Bogner le estaba sacudiendo. «Despierte, ya es de día». Griswold se puso en pie, frotándose los ojos. Su rostro aparecía viejo y gris. «Estoy dispuesto. Vamos arriba». «Ya he estado allí», dijo Bogner con ojos llameantes. «No quise despertarle. Subí en cuanto amaneció. No encontré nada. Pero las huellas de los pies descalzos han desaparecido». «¿Desaparecido?» «Sí, desaparecieron. El polvo del rellano ha sido removido. Desde el punto donde terminaban las huellas de los pasos de Brainerd, ha sido barrido hacia los rincones. Ahora no existe ninguna posibilidad de seguir las huellas de nadie. Alguien barrió el polvo mientras estábamos aquí sentados y no oí ningún sonido. He recorrido toda la casa. No he visto nada». Griswold se estremeció al imaginarse a sí mismo durmiendo solo en el porche mientras Bogner llevaba a cabo su exploración. «¿Qué haremos ahora? Aquellas huellas eran mi única posibilidad de demostrar la veracidad de mi historia». «Llevaremos el cadáver de Brainerd al ayuntamiento del condado», respondió Bogner. «Yo explicaré los hechos. Si las autoridades se enteran de la versión que usted puede darles, insistirán en acusarle de asesinato. Yo no creo que usted matara a Brainerd, pero ningún fiscal de distrito, ningún juez, ni ningún jurado creería lo que usted me ha contado, ni lo que nos sucedió anoche. Déjeme manejar este asunto a mi modo. No pienso detenerla a usted hasta que haya agotado todas las demás posibilidades. Cuando lleguemos a la ciudad, no diga nada de lo que ha ocurrido aquí. Yo me limitaré a informar al fiscal del distrito que John Brainerd fue asesinado por una persona o personas desconocidas y que estoy trabajando en el caso. ¿Está usted dispuesto a regresar conmigo a esta casa y a pasar la noche aquí, en la habitación en la que usted y Brainerd durmieron anoche?» Griswold palideció, pero respondió con la misma obstinación con que sus antepasados habían expresado su decisión de plantar sus cabañas en las tierras de los Peckwoods. «Estoy dispuesto. Entonces, vámonos. Ayúdeme a trasladar el cadáver de Brainerd a su automóvil». Griswold se estremeció a la vista del ensangrentado rostro de su amigo a la luz grisácea del amanecer. La niebla extendía unos viscosos tentáculos alrededor de sus pies mientras transportaban su macabra carga a través de la maleza.